So mathematical distillation, we use these words in order to describe what does K means. And silhouette, silhouette, I think it's a franchise word, I don't know. K means partitioning. As we explained the last class, we have points in order to get the center of each cluster. So we have silhouette gauge in order to get the best number of clusters. Okay, so as we have here, K means partitions observations by minimizing variation around K centroids. 1, 2, 3 in this case. K is 3 to find the optimal key. Here we use the silhouette gauge in order to find this best key. We rely on the silhouette score, a metric measuring the tension between cluster density and cluster separation. Okay, higher scores indicate stronger partitions. Okay, here we are going to find, as we see in the lab, in the last picture in orange, we see this graph. We already checked 3 clusters, and we already checked the evaluate with solid scores. As you remember, a scatter plot, in order to graph, we use principal components, in this case 2, and we use silhouette score, and we have the optimal peak with key equal 3. Okay, and if we plot this result, we are going to use PC or principal components, and we are going to see the clusters. Okay, lo voy a hacer en español, esta parte es importante. Entonces, hemos visto estas ventanas, ¿no? Cuando estábamos utilizando el widget K-means junto con el scatter plot, y ahí es donde podíamos encontrar, seleccionar, ¿no? Cuántos clusters necesitábamos, y a partir de este término K y el algoritmo Silhouette Score nos va a permitir encontrar el mejor K con el mejor valor, ¿no? Que representa los datos. Entonces, si utilizamos Principal Components para graficar, como está la información, vamos a identificar claramente, ¿sí?, los clusters. Aquí se ven clarito, ¿no?, los clusters. Another widget that we have distances. So we have rows and columns. So we are going to get the distance between all the data. So what that means, heat map grid, that this plot is called heat map grid. Darker, it means that the variables are too close, and lighter means that the variables are farther. So we have a symmetric matrix in this case. So in this case, we can check, as you can see, 1, 2, 3 clusters again. So this algorithm we can use in order to get clusters too. The next one, the hierarchical clustering. Okay, so in this case, we are going to take the distance between points, between the data points, and we are going to get again clusters. Okay,
The term is called linkage. Criterion defines the distance between entire groups, fundamentally altering the structures of the resulting hierarchy. Okay? So it's another way we can make clusters. Here we have the representation of that is called dendrogram. Okay, this graph is called dendrogram. So here we can see all the data, but we have to cut, because to plot all the levels, all the relations of the data is going to be too hard. We need a very good computer in order to make this kind of to resolve this kind of problems. Okay, so the dendrogram provides a structural reading of instance relationships. Unlike k-means, which force a flat partition, the tree allows exploratory cuts at different heights to select natural grouping. So we can, in this case, we have here the cut. We can have here the cut, or in another level, so we can check the relations. Okay? So how we can do this in Orange? Of course, we can make some graphs. For example, in this graph we have what is called this graph. This kind of graph is called box plot. Okay. So, what's the order? What are the steps we can do in order to, for example, in this have data interpretation? In this first step, we have PCA. The first strategy is to take PCA algorithm to reduce the dimensionality. Next, we can make clustering. Okay, clustering. And next, we can have box plot in order to analyze the data. Okay, so we can make something like this to solve this problem. Great. So let's start with Orange. I think so you already have it. Let me see if I have it. Orange, I have it here. Orange. Sí, ya lo tenemos, listo, terminaron. Recuerden, este era todo el pipe que teníamos que armar. Y teníamos dos pipes, ¿no? Teníamos en realidad dos branches, dos ramas. Esperemos que inicie. Nuestro Orange. Bien. Entonces, empezábamos con File. Pero aquí había un problemita, ¿no? Que en File no teníamos el dataset. Entonces, ¿qué habíamos utilizado? Datasets. Que aquí en Datasets podíamos encontrar todos los datasets de prueba, y aquí utilizábamos el Wine.
Y para descargarlo, teníamos que hacer doble clic y esperar que se ponga un botoncito verde ahí para estar seguros de que se ha descargado el dataset. Bien, entonces ahí tengo mi dataset wine y podría verlo con un data info. Silencio, por favor. Data info. ¿Ok? Aquí tenemos el data info y aquí podemos revisar la información que teníamos del dataset, que eran esto, ¿no? Las observaciones, los datos y demás. Bien, luego teníamos el data table, ese data info que estaba ahí por demás, ¿sí? Lo podemos poner a un costadito y aquí comienza en realidad, ¿no? El pipe como tal. Bien. Luego teníamos un branch que se iba por PCA, vamos a hacer el branch A, que se iba a PCA, entonces PCA, ¿no? Y en PCA, recuerdan, aquí es donde nos quedamos, estábamos viendo esa diapositiva, es donde teníamos que decidir con cuántas variables nos vamos a quedar. Y decíamos, solamente es un ejemplo, que con un 80% parece suficiente, ¿no es cierto? El 80% de los datos, del contenido de información de los datos, están representados con estas 5 principales componentes, ¿de acuerdo? Ahora, si revisamos las salidas, ¿sí? Podemos ver, fíjense que las componentes son numeritos, no son valores que tengan un sentido como tal a simple vista, pero sí guardan la información de los datos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Bien, ya tenemos PCA, nos vamos a un scatter plot, y aquí podemos ir comparando, ¿no es cierto?, variables para ver cómo se comportan, ¿no? Podemos ver las componentes inclusive, ¿no?, que ya hemos creado, cómo se relacionan. Y fíjense, con esas componentes se hacen más claros los clústeres. A pesar de que no hemos hecho clúster, ningún modelo para hacer clústeres, ya se empiezan a notar, ¿no es cierto? Ya se empiezan a notar acá esas agrupaciones. Luego tenemos k-means, ¿no? K-means. K-means, aquí está. Vamos a ver si no se cuelga. Fíjense que no son excesivamente muchos datos, pero como que ya se empieza un poquito la máquina a colgar, ¿no? Entonces aquí está, veíamos esta imagen también en la presentación, aquí está la cantidad de clústeres con los que queremos trabajar, ¿no? Podemos hacer en un rango, ¿no? Aquí está la normalización otra vez, podemos inicializar con k-means o podemos hacer randómicamente esos centros de los clústeres que veíamos hace un momento. ¿Cuántas corridas? 10, 300 iteraciones, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. Luego teníamos el scatter plot otra vez. ¿Sí? Y aquí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? No tenemos datos. ¿Qué deberíamos hacer? Creo que es mejor separar el PCA y también digamos, a dos ramas para que pueda obtener información de datos de uno. Correcto. ¿O podríamos hacerlo así tal vez? Wow. Esperemos que no se cuelgue. En realidad esto está mal, debería venir acá, ¿no? Un scatter plot para este señor. Y así tenemos un scatter plot para ese y para aquel. Tenemos aquí uno utilizando los PCAs y aquí tenemos uno utilizando k-means, ¿no? Este saliendo de k-means y este saliendo del PCA. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces el otro branch, que son las distancias. Entonces voy a utilizar desde el data table distances. Aquí está. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a comparar filas o columnas. Vamos a calcular las distancias de que, por si acaso, en matemáticas no hay una sola forma de medir las cosas, ¿no? Las distancias. Hay medidas euclidianas, Manhattan,
Hamming, ¿no? Hay a través de coseno, las distancias de Pearson, Spearman, entonces hay un montón de formas. Lo vamos a dejar con la euclidiana normalizada, ¿sí? Y luego nos vamos al hierarchical clustering. Fíjense que inclusive este señor ya me está filtrando porque no puede trabajar con todos, me está ayudando, solo puede trabajar con estos, ¿no? Entonces ahí está trabajando y ya podemos ver todo el dendrograma, ¿no? Todo completito, ¿sí? Y finalmente tenemos un box plot. Vamos a ver si desde acá puedo. Un box plot. Listo. ¿Cuál es el problema ahí? Otra vez los datos, ¿no? Ahí nos damos cuenta que a veces las conexiones no se pueden dar entre todos, ¿no? Este también parece que no está funcionando, ¿no? Entonces probablemente necesitamos trabajar directamente con este señor, ¿no? Y ahí podemos ver cómo se están comportando nuestros datos, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo reducir la dimensionalidad, estamos viendo conceptos de reducción de dimensionalidad, estamos viendo conceptos de generación de clusters, ¿no? A través de K-means y a través de lo que es el clustering jerárquico, ¿de acuerdo? Bien, consultas, dudas. Fíjense que acá podemos ir viendo la cantidad de profundidad a la que quisiéramos ver los datos. Podemos ir reduciendo, fíjense, ¿no? Es algo similar a los árboles de decisión, ¿no? Donde llegas a una condición y te vas por una rama u otra, ¿no es cierto? Vas llegando hasta el final de cada una de las comparaciones que puedes realizar. Bien, como les digo, no es un curso de Machine Learning, no es un curso de Data Mining. Tendríamos que ver cada uno de ellos a detalle, qué matemática hay por detrás. Sería bastante largo de poder ver todo eso. Pero bien, ya tienen aquí los conceptos básicos y tal vez con un poco más de conocimientos de estos algoritmos, pues tranquilamente se puede entender con más detalle. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda de esta parte? ¿Nada? Bien. Tengo ahora para ustedes un reto. Tengo el laboratorio 1 y el laboratorio 2. Por favor, se lo pueden escanear, el QR. ¿Listo? El primero. El segundo. Sí, lo tenemos. El primero, el segundo. Ya están los dos. El segundo, ahí está. ¿En qué consiste el reto? ¿Ok? Ya está creada la tarea en el primero. Ya está creado en el LMS la tarea para subir estos dos laboratorios. ¿De acuerdo? El primero. ¿Ok? Por favor, revisen que el link esté bien. Espero no haberme confundido con los QRs, ya son tantos. Revisen, por favor, que tengan el laboratorio, ya sea en este o en este. No sé si los he separado o los he puesto en uno solo, pero por favor, revisen. ¿Sí? ¿En qué consiste el laboratorio?
ambos laboratorios. El primero es descargar un archivo CSV de Kaggle, de la página de Kaggle, y leerlo con Orange y hacer un análisis simple, todo lo que hemos hecho. O sea, el problema, el big deal, como dirían en inglés, es descargar el archivito y cargarlo en Orange. Si eso lo tienen, lo demás ya hemos hecho, es replicar todo lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Ir cargando, jalando los widgets que sean necesarios para hacer un análisis. Y el segundo, ¿sí? Es un poquito más complejo, es el tema de conectarnos con SQL Server. Ya lo tienen, ¿sí? El SQL Server funcionando en las máquinas, ¿sí? Los únicos widgets nuevos que van a utilizar serían SQL Table para lo que es SQL Server, ¿no? Fíjense, aquí tenemos datos que tenemos que llenar como el server, ¿no? Habría que instalar, creo, alguna librería, ¿sí? Para eso tienen también su asistente que han creado, ¿no? Con IA de Orange. Y el otro es el CSV, que una vez que lo tengan descargado, simplemente le dicen de dónde quieren jalar esa información, buscan la carpeta y cargan la información y ya está. Y lo demás es empezar a jugar con los widgets que ya conocemos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué es un reto? Los retos no son gratis, ¿no? Nadie quiere hacer retos gratis, lastimosamente. Bueno, los que me logren enviar la tarea, que es hasta el final de la clase, ¿sí? Por lo menos el 1 yo quiero ver, ¿no? Si por lo menos el 1 me envían, yo estoy feliz. Los que envíen el 1 y si pueden hacer el 2, excelente. Lo vamos a hacer de esta manera, la asignación de puntaje para esta práctica, para este laboratorio. Los que envíen la práctica número 1, ¿sí? Tienen 10% del examen de este elemento de competencia. Los que envíen los 2 van a tener 20% para el elemento de competencia de la prueba, ¿ok? De la prueba. Tienen hasta el final de la clase. El primero es el archivo CSV que hay que descargar de Kaggle. ¿Sí? Revisen, por favor, el archivo. ¿Sí? Revisen. El 1 es un CSV que tienen que descargar de Kaggle y el 2 es la conexión con SQL Server. A SQL Server solamente me gustaría que se conecten a una tablita y que muestren algún gráfico, algún detalle de esa información y con eso estamos. Y tienen 20% los que suban los 2. ¿Alguna duda, consulta? Tienen todo, pueden utilizar todo lo que tengan, su IA, pueden utilizar su asistente, notas, todo. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque tenemos una reunión los docentes ahora. Y no podemos faltar. Es una planificación creo que de la malla, algo así, es importante. Entonces, por favor, eso les pido hasta el final de la clase. Y los voy a evaluar, lo voy a revisar y bueno, en base a lo que vea, tienen ese 10 o 20% de la nota del examen de este elemento de competencia. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? Miren, pueden hacer en grupo, pueden trabajar en grupo, pero el envío tiene que ser individual. ¿Sí? Pueden trabajar en equipos, no hay ningún problema. ¿Sí? Alguien puede estar haciendo el lab 1, el otro el lab 2, pueden revisar y avanzar. ¿Bien? Ok, señores.
¿Ok? Y los que terminan se pueden retirar. Muy bien. Nos vemos el día jueves. Muchas gracias. Aquí está. Otra vez.